8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Y a esta hora saludamos con el embajador Gonzalo Salvador Holguín. Él es presidente de la Asociación de Funcionarios Empleados del Servicio Exterior del Ecuador. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Pichincha Universal a través de su noticiero Punto Noticias. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Yo quisiera empezar con cuál es su criterio respecto a la designación ya confirmada del señor Manuel Mejía Dalmau, ahora ya como canciller de la República. Él venía desempeñándose desde el inicio de la gestión del presidente Moreno como embajador en Alemania, un personaje de la cuota política que ha estado, digamos que salpicado por varias situaciones un poco oscuras, en términos de haber pagado deudas al jefe de Estado, incluso con denuncias en su contra, pero en fin, ¿cómo mira usted este reemplazo del ex canciller Luis Gallegos, un diplomático de carrera, por el señor Manuel Mejía Dalmau? Muy buenos días, Alexis, Licenia. Pues un gusto saludar a los radioyentes, a los escuchas de Radio Pichincha Comunicaciones. Sí, ya se conoce efectivamente que el presidente de la República, mediante decreto expedido el día de ayer, ha nombrado a un nuevo canciller. Mire, yo estimo que el nombramiento de este canciller es para concluir un periodo de transición, en definitiva, de aquí a la asunción del nuevo gobierno, ¿no? De forma tal que él viene a cumplir lo que puede llamarse una transición ordenada del poder a quien asuma en el 24 de mayo el ejercicio del poder en Ecuador. Doctor, ¿cuáles son las expectativas? Bienvenido, buenos días, un gusto saludarle. Las expectativas que pueda cumplir este canciller en el poco tiempo que le queda y con las críticas que se han generado a partir de la salida del ex canciller Gallegos, los motivos además y los abusos que se han dado por parte de otros funcionarios del gobierno que intentan dejar a las cuotas en el servicio exterior hasta junio de este año. Sí, mire, como le decía, el nuevo canciller Manuel Mejía Dalmau realmente muy difícilmente puede desarrollar una agenda de política exterior en tan cortos 2 meses que restan para la terminación del mandato del presidente Moreno. Por eso yo creo que, y repito, es para hacer una transición ordenada de información, de datos, etcétera, al nuevo gobierno que venga, ¿no? Tradicionalmente en Cancillería se preparan informes respecto de los diferentes aspectos que tiene la política exterior, de tal manera que el nuevo gobierno que asuma esté plenamente enterado de cuál es el estado de situación, desde los aspectos administrativos hasta los aspectos más complejos de la política exterior de la República, ¿no? De tal forma que vuelvo y repito, en definitiva es no para el desarrollo de una agenda de política exterior, sino para la transición ordenada del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien sea el canciller o el sucesor en este caso, de Manuel Mejía Dalmau. Respecto a los nombramientos que usted menciona, a ver, lo lógico es que retornen al Ecuador quienes fueron nombrados al amparo del artículo 84, la cuota política, ¿no? En definitiva, la ley establece que cesarán al término de las funciones del gobierno que los nombró. En este caso, todos aquellos políticos que fueron nombrados por el gobierno del presidente Lenín Moreno están en la obligación de cesar en sus funciones a partir del 24 de mayo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería la situación de muchos de estos políticos el 25 de mayo? Pongámonos a reflexionar un poco. Ellos el 25 de mayo, a pesar de que estén en el exterior, ya no representan al gobierno que los nombró, que los designó, de tal manera que lo lógico es que ellos retornen antes de que concluya el periodo, ¿no? Se ha dicho erróneamente que tienen que permanecer en definitiva hasta que muy próximos al 24 de mayo. No es así, ¿no? Realmente
Las embajadas tienen una organización de tal forma que si está ausente el jefe de misión, en este caso el embajador, pues asume el segundo de la embajada en calidad de encargado de negocios. No es que se quedan desprotegidas, ni mucho menos, y que el Ecuador no cuenta con una representación externa. No es así, no es así. Embajador Salvador, el ex canciller Luis Gallegos, diplomático de carrera, renunció hace pocos días. No se ha conocido oficialmente, más allá de la escueta carta que le presenta el presidente de la República, en la que dice que se va por motivos estrictamente personales, pero en realidad fue por la intromisión que tuvo el secretario particular Jorge Watted en este asunto del retorno del personal de la cuota política. El gremio al que usted representa calificó de inadmisible esta intromisión. ¿Por qué es inadmisible esta intromisión y por qué es correcta la salida del canciller Gallegos por esta causa? A ver, mire, yo diría que examinadas los temas con un poquito más de profundidad, conociendo mayores elementos, ayer he escuchado una entrevista que le hacen al secretario general de gabinete, el señor Jorge Watted, donde él se expresa en los mejores términos del embajador Gallegos, ¿no? Y él atribuye a que más bien hubo una suerte de desacato a una disposición del presidente, que yo personalmente no creo que sea así. Yo más atribuyo a esto a un error en el manejo de coordinación entre Presidencia de la República, Cancillería, y en la práctica no es factible ni posible que en un tema administrativo la Secretaría General de Gabinete se dirija directamente a los embajadores aludidos en esta comunicación de 4 de marzo que envió el canciller del Ecuador, conminándoles a que presenten su renuncia como lo exige la ley, y resulta que el secretario Watted a través de una comunicación deja sin efecto las instrucciones del canciller. Eso constituye, pues hasta cierto punto, una grave intromisión. En definitiva, debía ser el mismo canciller quien deje sin efecto su disposición, y pues estas cosas se arreglen de una manera ordenada, racional, no a través de interferencias externas en temas, dígase la verdad, son temas estrictamente administrativos. Aquí no hay grandes elementos de política exterior, ni mucho menos. En definitiva, que se queden unos días más, días menos, determinados individuos nominados bajo la cuota política es otra cosa, ¿no? En definitiva, aquí veo un manejo caótico y desordenado, penosamente, de lo que pudo haber sido una situación fácilmente superable, ¿no? Esto es lo que le puedo yo afirmar. Doctor, en términos generales, ¿cuál es su evaluación de lo que ha sido el rol del gobierno de Lenín Moreno, tanto con José Valencia como con Luis Gallegos al frente del servicio exterior? Lo que ha pasado, en términos generales, le digo, ¿no? Y todo el recorrido de este gobierno en materia de política internacional. Mire, yo desde el punto de vista no quisiera entrar en detalles de política del país, que realmente por la posición que ocupo no me incumbe, pero sí desde el punto de vista que concierne al gremio y la defensa institucional. Yo le diría que dista mucho de lo que habríamos deseado. En definitiva, una mayor profesionalización del servicio exterior, que los nombramientos políticos se realicen conforme la ley. La ley, el artículo 84, que es el que establece la excepción para el nombramiento o el que establece la cuota política, dice que se nombrarán a las embajadas, a los consulados, personas de probados méritos y que hayan prestado relevantes servicios al país. De forma tal, mire, que esto es lo que tiene que propenderse en definitiva, porque externamente está en juego el prestigio del país, y no necesariamente, no quisiera llegar a casos personales, no todos quienes han sido nombrados durante el gobierno del presidente Lenín Moreno cumplen con estas dos condiciones que establece la ley. En definitiva,
ser personas de reconocidos méritos y haber prestado servicios relevantes al país. Embajador Salvador, estamos a las puertas de un cambio de gobierno. ¿Qué giro debería dar la política exterior ecuatoriana, tomando en cuenta la imagen deteriorada que tenemos ahora, lamentablemente, del país a nivel internacional? Por diferentes causas, no solo en el tema político, por el manejo de la crisis sanitaria, por la situación de inseguridad, en fin, por muchas causas. La imagen del país como tal a nivel internacional se ha deteriorado durante estos últimos años. ¿Qué giro en la política internacional debería darle la próxima administración gubernamental, independientemente de quién sea el ganador, para recuperar esa imagen del país? Mire, yo creo que yo no hablaría de deterioros de la política exterior del país, ni mucho menos del prestigio. Mira, la política tiene sus giros dependiendo de qué gobierno asuma el ejercicio del poder. Sí le puedo decir que hay principios permanentes de política exterior que tienen que velarse en definitiva, que están incluso establecidos en la propia Constitución de la República, como puede ser la integración latinoamericana, el respeto al principio de no intervención, el principio de la democracia. En definitiva, hay una serie de elementos que orientan la política exterior del Ecuador y que son permanentes, de forma tal que cualquier gobierno que venga está obligado al cumplimiento de estos principios y a mantener por el prestigio una cierta continuidad de la política exterior del país, ¿no? Cuando se dan estos súbitos vaivenes de un costado a otro costado, pues prácticamente le han afectado, son los intereses externos del país, ¿no? Una política exterior normalmente se caracteriza por una continuidad, por una meta y objetivos trazados de largo plazo, sino, por decirlo, políticas de Estado, ¿no? Doctor, y en ese marco, a mí me sigue llamando mucho la atención, digamos, la forma en la que este gobierno ha ideologizado varias áreas y sectores, ¿no?, de su competencia. Una ha sido la economía y otra también ha sido sus relaciones políticas a nivel internacional. Entonces, cuando encuentro coincidencias, por ejemplo, con Duque, yo me reúno con Duque, el presidente de Colombia, pero si encuentro la oportunidad de pelearme o de generar algún tipo de cortocircuito, como ocurrió últimamente con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, lo hago y lo genero porque tengo ese sesgo ideológico muy, muy marcado. ¿Cuánto ha influido, para bien o para mal, que el gobierno maneje desde esa perspectiva ideológica la política internacional? A ver, mire, lo ideal es que todo el país mantenga relaciones y buenas relaciones con todos los países del mundo, manteniendo obviamente su independencia, su soberanía en la toma de sus decisiones, ¿no? Yo creo que sí, se pueden tener mayores coincidencias, mayores afinidades con tal o cual gobierno, pero fundamentalmente la política exterior lo que persigue son los intereses del país y el bienestar y beneficio del pueblo ecuatoriano, ¿no? De tal manera que en ese sentido lo ideal es mantener buenas relaciones con todos los países del mundo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que tenemos intereses muy importantes actualmente en materia comercial, en materia de deuda con la República Popular de China. Igualmente con la Federación Rusa tenemos un comercio extremadamente activo. Lo propio puedo decir de la Unión Europea, que junto con los Estados Unidos y China se disputan como socios comerciales del Ecuador, de tal manera que por los intereses de Ecuador, por el bienestar de su economía, se debe propender a una amplia apertura en las relaciones internacionales, en todo sentido, repito, manteniendo los valores, los principios establecidos en la Constitución, ¿no? Esto es lo que puedo yo señalar respecto a cuál es el ideal de la política exterior y qué es lo más conveniente para los intereses del país y de los ecuatorianos. Embajador Salvador, durante esta administración gubernamental, varios sectores han cuestionado la política internacional, asegurando que se volvió entreguista, que hemos perdido soberanía.
¿Usted coincide tal vez con ese criterio o cree que es muy exagerado? Mire, yo francamente le diría que es un criterio exagerado, ¿no? Desde el punto de vista de decir que se ha parcializado, se ha compartimentalizado la política exterior del Ecuador. Yo no lo creería así. Sí que tal vez ha habido un giro hacia un mayor acercamiento con los países de la Unión Europea, con los Estados Unidos. Sí, probablemente esa situación se ha dado, pero no nos olvidemos que tradicionalmente han sido los grandes socios, los grandes países amigos de Ecuador, los Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Y de tal manera que yo creo que haber profundizado, haber propiciado un mayor acercamiento, no creo que necesariamente lleve eso a una política de sumisión, ni mucho menos, ¿no? Ecuador debe, repito, tener relaciones con todos los países del mundo, buenas relaciones, manteniendo su soberanía, su independencia, ¿no? El hecho de encasillarse en tal o cual grupo de países, yo no creo que eso sea conveniente para los intereses del país ni para los ecuatorianos, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido la acción a nivel internacional más destacada, más positiva de la actual administración y cuál la más negativa? Mire, es difícil hacer una evaluación de decir qué ha sido lo más destacado, ¿no? Yo creo que les repito que es interesante el giro que se ha dado hacia una mayor apertura comercial, por ejemplo, del Ecuador, ¿no? Sí, se han avanzado mucho en los acuerdos de la Unión Europea, que dicho provienen de tiempo atrás, ¿no? En definitiva, el interés que ha habido de la apertura con Estados Unidos no se ha concretado penosamente un acuerdo comercial que habría sido lo deseable. Tenemos excelentes relaciones con nuestros vecinos inmediatos, en este caso con Perú, con Colombia. Hay una buena relación en general con todos los países latinoamericanos, salvo le digo que penosamente pues, ha habido esta situación especial sui generis con Argentina, que tampoco tenemos que dramatizarla, ¿no? Mira, yo creo que hay espacio para mejorar en la medida de lo posible nuestras relaciones en general con todos los países de América Latina, que son una prioridad fundamental para la política exterior de Ecuador, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo repito, es necesario, en definitiva, gobierno que venga, profundizar en la integración latinoamericana, naturalmente, siempre y cuando se den los factores necesarios para que haya una cohesión entre los países de la región, ¿no? Respecto a lo que usted menciona, embajador Salvador, sobre el tema de Argentina, ¿usted cree que la reacción que tuvo el gobierno a través de su Cancillería por las declaraciones del mandatario Alberto Fernández en su país, dentro del contexto político argentino, en la que mencionó al presidente Moreno, es acertada o fue exagerada? Mire, es difícil calificar, poner una medida de qué es lo aceptado, qué no es, si fue proporcional, no fue, o desproporcionada la reacción del Ecuador. Sí, lamentablemente, mira, se hizo una alusión al presidente del Ecuador que merecía una respuesta, ¿no? Yo hasta ahí llegaría, pues, y ahora lo que se trata es de buscar, en definitiva, que esa relación se restablezca. Los hechos están dados ya. Argentina es un importantísimo actor dentro de la política latinoamericana, con el cual Ecuador siempre ha tenido una cordial relación. Yo creo que corresponderá al nuevo gobierno restablecer esa relación. Es verdad, hay dificultades. Mire, yo creo que en intervenciones que han dado en la propia como radiocomunicaciones, Pichincha, ex diplomáticos, cancilleres han señalado, en definitiva, que se han dado situaciones complejas, ¿no? Como la no concesión del beneplácito a un nombramiento de embajador que realizó Argentina. Por otra parte, tenemos a la señora Duarte, que está bajo la protección de la embajada argentina acá en Ecuador.
Y en fin, estas son situaciones que un poco no contribuyen a una normalización en las relaciones con la República Argentina, ¿no? Embajador, hace algunos días veía un post en las redes sociales que también cuestionaban en materia sanitaria el rol que ha desempeñado el representante del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio. Decía este post que hay un mapa en el que se muestra a Brasil, al Brasil gobernado por Bolsonaro y al Ecuador gobernado por Moreno, como los únicos países de Sudamérica en oponerse a las licencias obligatorias para medicamentos y vacunas para el COVID. Con este voto, Lenín Moreno atenta contra los derechos de los ecuatorianos a la salud y a la vida, traiciona de nuevo a nuestros aliados del sur global que claman por una exención de derechos de propiedad intelectual para salvar las vidas de la gente, apoyada además por la Organización Mundial de la Salud. Recordar que el embajador ante estos organismos internacionales es precisamente José Valencia, el ex canciller. Entonces, ¿qué decir de estas actuaciones que, digamos, siguen generando preocupación con respecto de la política internacional que ha manejado el presidente Moreno? Mire, no les sabría dar podría dar una explicación respecto a este tema, no conozco en profundidad, ¿no? Normalmente, mire, existe a nivel de la Organización Mundial de Comercio lo que se llama los ALPI, los derechos de propiedad intelectual, que son los que rigen en esta materia, en definitiva, del conocimiento, en definitiva, a lo que se trata de patentes, etcétera, ¿no? Sí, lo ideal, mire, yo creo que hacia allá estamos propendiendo, dada la pandemia, en definitiva, es que haya una universalización, un uso de las vacunas, ¿no? En definitiva, yo creo que este rato la prioridad mundial es vencer a esta pandemia, ¿no? Y se han dado iniciativas muy interesantes, como esta iniciativa a nivel de la Organización Mundial de la Salud, creo que se llama el programa COVAX, en definitiva, que permitirá el acceso a todos los países del mundo a la vacuna, ¿no? Países pobres que no pagarán un centavo por la concesión de las vacunas, otros países, de acuerdo a su nivel de ingreso, irán pagando en menor medida. En definitiva, es una fórmula para llegar a toda la humanidad con la vacuna, ¿no? De tal forma que yo creo que se ha dado gravemente un problema aquí sí que se está viendo en Ecuador, en la propia Europa, en muchos de los países, que no hay todavía o no se está produciendo el número necesario de vacunas, ¿no? Y eso, pues, indudablemente eso es gravísimo, ¿no? Porque en definitiva, si queremos llegar a lo que se llama esta inmunidad de rebaño, tenemos que vacunar al 60-70% de la población, con el agravante, mire, de que este virus muta, ¿no? Entonces, en mayor medida que se van dando los contagios, va mutando el virus del COVID-19 a tal punto que en un momento dado puede ser que las vacunas ya no resulten efectivas. De ahí la necesidad y la importancia de que se vacune lo más rápidamente posible. Pero ve usted, por ejemplo, este rato está suspendida en varios países de la Unión Europea la vacuna esta que tanta esperanza nos dio de AstraZeneca, aparentemente porque causaría problemas muy serios de trombosis en determinados individuos, ¿no? Entonces vienen nuevos estudios. Eso retarda, por ejemplo, cientos de miles de vacunas, millones de vacunas, diría yo, que este rato están almacenadas y que no se pueden emplear porque no se tiene total y absoluta seguridad respecto a la inocuidad de este medicamento, de esta vacuna, ¿no? Muchísimas gracias. Todo esto es muy preocupante. Y no se diga desde el punto de vista de la economía mundial, en definitiva, el grado de afectación, especialmente para los países latinoamericanos, es terrible. Mire, veía una estadística que decía, en definitiva, que de alguna manera Latinoamérica va a ser de los países que menos posibilidades tengan o más lentamente se recuperen de los efectos de la pandemia, ¿no?
Muchísimas gracias, embajador, por su tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Al embajador Gonzalo Salvador Holguín, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior del Ecuador, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, embajador Salvador. Muchísimas gracias a ustedes, a los radio oyentes de Pichincha Comunicaciones. Un gusto y a las órdenes. Adiós. Gusto también. Muchas gracias. 8:27, amigos. Tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos inmediatamente para hablar con el experto ambiental Jorge Jurado. No se vayan.